A continuación, seguimos con la conferencia que nos brindará virtualmente el señor Chris Menu. Él es CEO en Space Kids Foundation y nos hablará sobre economía 3.0, era sintética. Entonces, si ya lo tenemos ahí listo, Chris, hola, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como bien anunciaban, hoy vamos a hablar de la economía sintética y a continuación voy a compartir pantalla. Bueno, hoy hemos visto en el foro hasta el momento los desafíos que tiene la educación, las oportunidades, y en este sentido, y bajo esa premisa, yo voy a hablar puntualmente de hacia dónde tenemos que enfocarnos en virtud de todo esto que estamos hablando de la educación, pero volcarlo a la economía, y cómo entender lo que estamos viendo con respecto a la educación y relacionarlo con la economía. Hemos tenido aproximadamente más de 200 años de revoluciones industriales, donde principalmente lo físico era lo prioritario. Pero de aquí a los próximos 10, 15 años, el concepto de realidad va a tener que cambiar, principalmente con este concepto claro de que todos nosotros percibimos la realidad desde la manera de que todo lo que tenemos grabado en el subconsciente, que el 95% de la realidad eventualmente que vemos con nuestros ojos, es una programación que nace principalmente los primeros 7 años de vida. Luego de que tenemos esos 7 años de vida empezamos a tener conciencia y completamente nuestra vida es una programación. Con lo que vamos a ver ahora, de aquí a los próximos 10, 15 años, que estamos hablando de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, que esa pequeña premisa se comenzó a contemplar en el Foro Económico Mundial en el año 2016, cuando se habló principalmente de qué era este concepto de la industria 4.0, lo vemos mucho más desafiante con todo esto que va a significar la evolución del Internet, la evolución de la economía y principalmente la transformación del ser humano. El ser humano que va a tener que reinventarse mentalmente, no solamente para los desafíos que estamos viendo hoy en materia de educación, sino también los desafíos que conciernen a lo que es la realidad del conocimiento. Recientemente, el presidente de la empresa Nokia acaba de anunciar su plan de 6G, que ya estamos hablando de que el 6G va a permitir eventualmente la bifurcación de realidades, de la física, la digital y la biológica. Estamos hablando de que todas estas realidades se van a bifurcar y va a llegar a un punto de aquí a los próximos 10 a 15 años que no vamos a hacer distinguir qué es real y qué no es real. El conocimiento como tal, hoy lo estamos percibiendo de una manera que se nos está escapando de las manos. Hoy ya nadie es un experto, hoy ya nadie es un doctor, un PhD. ¿Por qué? Porque según el presidente de Nokia, y fíjense que yo en las más de 100 conferencias que veo en 10 años, siempre decía que el conocimiento en el 2020 se iba a duplicar cada 73 días, y el presidente Nokia recientemente dijo que el conocimiento hoy, en el año 2022, se está duplicando cada 12 horas. ¿Esto qué implica? Que tenemos que percibir al aprendizaje y a la educación de esta economía que estamos entrando de una manera totalmente diferente, con habilidades que ya no se pueden denominar habilidades blandas, a lo que podríamos denominar, por ejemplo, la inteligencia emocional, sino que, como lo dijo recientemente Harvard y Oxford, todo lo que concebíamos como habilidades blandas van a pasar a ser habilidades duras, donde principalmente la imaginación ya es una habilidad dura, porque en todo lo que estamos por entrar, si no tenemos imaginación, si no tenemos pasión, si no trabajamos en equipo, si no somos flexibles ante el cambio, y principalmente, como decía Alvin Toffler, aprendiendo y desaprendiendo al mismo tiempo, vamos a estar totalmente afuera de la realidad cómo vamos a vivir de aquí a los próximos años. Un año que fue concretamente el año donde se dieron las bases para esta realidad y este mundo, esta economía, esta educación que estamos teniendo, es el año 1945, donde completamente toda la realidad la concebimos desde ese año. ¿Por qué? Porque cuando culmina la Segunda Guerra Mundial se establecieron muchas cuestiones, como por ejemplo nacieron los foros mundiales de comercio, el concepto de Naciones Unidas, nace eventualmente también el concepto de pensiones, nace ese concepto de que las familias tenían que ser numerosas porque los hijos tenían que trabajar en las fábricas y esos hijos iban a trabajar una vez que se graduaran toda la vida, y después de vivir prácticamente toda la vida en una fábrica iban a vivir nada más 10 años. Todo estaba bien estructurado, todo estaba bien organizado, no había algo líquido, gaseoso, sino que era todo lineal y algo muy tranquilo, porque la persona se graduaba y el conocimiento se duplicaba cada 100 años, razón por la cual no teníamos los desafíos que estamos por abordar hoy, donde tenemos que aprender y desaprender al mismo tiempo. El siglo XX
a comparación de este siglo que estamos viviendo, tiene muchas diferencias que tenemos que comenzar a entender para empezar a aplicarlas cuanto antes. Principalmente este concepto de nacionalidad. Fíjense que en esta economía que se viene, el concepto de Estados-nación se va a poner en boga, porque si vamos a una economía descentralizada y una economía donde no va a importar concretamente la geografía política que me delimita por la cuestión geográfica, sino que vamos a una geografía donde la conectografía va a ser lo que le dé función a lo que va a generar una economía funcional y una geografía funcional, porque va a ser a través de esta nueva geografía, que es conectografía, gracias a la conectividad, vamos a lograr generar una globalización de la inteligencia, porque la globalización del comercio estamos viendo que está en crisis y probablemente el comercio, como lo comenzamos a percibir desde el año 1945, comencemos a ver que cambió totalmente, donde empecemos a ver que ya no hablamos de continentes, empezamos a hablar de megalópolis inteligentes, de las cuales empiezan a hacer comercio interciudad, esa fusión de ciudades que pueden estar en diferentes lugares pero que se van fusionando. Empezamos a hablar de este concepto de geografía funcional que tiene que ver cómo me complemento con mi vecino, ya no en la diferencia de que tengo que sacar el pasaporte para viajar a otro país, sino que concretamente lo que hago es conectarme a través de los metaversos o a través de la conectografía, que es la conectividad, y generar negocios que sean pensados entre fusiones de cerebros. Empezar a pensar en el comercio physical, ¿no? Ya no en el comercio físico, empezar a hablar de la globalización de la inteligencia en vez de la globalización de los mercados, y ya empezar a hablar de que la inserción comercial implica la conectividad e implica de qué forma me sé conectar mundialmente a través de lo que es la conectografía. Y en base a que la economía, como la estamos percibiendo, va a ser una economía principalmente basada cada vez más en los datos, donde es importante entender que la posición en América Latina actualmente, bueno, estamos viendo un crecimiento, porque si vemos el PIB regional en el año 2015, era menos del 1%. Cerramos el 2021 en el último informe que hizo Platzi y estábamos cerrando en el 3.8%. Ahora actualmente están diciendo probablemente que a finales del 2022, 2023, lleguemos a más del 4%. ¿Y esto por qué es importante? Porque la tecnología está siendo prácticamente el combustible de las economías, donde hablamos de que la nueva ignorancia no va a ser no saber inglés o no terminar el secundario, sino tener la resiliencia para ver los cambios que se vienen y afrontarlos y abordarlos de unas perspectivas totalmente diferentes a la que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Qué desafíos tenemos en América Latina? Bueno, principalmente cuando hablamos de falta de talento es porque no es que falte talento porque no hay capacidad, sino que falta capacitación, falta sensibilización en todo lo que concierne a las capacitaciones en tecnología. Porque si vemos desde México hasta la Argentina, vemos que solamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología. Hay que replantearse concretamente de cómo plantear más bootcamps, más actividades, porque hoy la tecnología pasa a ser lo que en los 80 era saber manejar la computadora o eventualmente hablar inglés. La educación, que obviamente con la situación sanitaria que hemos tenido en América Latina, principalmente los chicos que han tenido situaciones económicas vulnerables, sus familias han sido los que más han sufrido, y también la cuestión del acceso al capital es otra de las problemáticas que estamos teniendo en América Latina para potenciar mucho más la economía que se viene. Y la desigualdad social, porque si hablamos de que en el año 2032 van a desaparecer los celulares, porque recientemente Apple acaba de anunciar que en el año 2032 va a ser la época que va a dejar de existir el celular, por lo menos de Apple, y después las demás compañías se van a acoplar a Apple, y va a pasar de usarse el celular a usar lentillas o a usar gafas, y de esa forma nosotros vamos a contemplar una realidad totalmente diferente, porque ya no va a ser la comunicación de celulares, ¿no? Sino que va a ser una comunicación que empieza a ser por el lente, después por la lentilla y después por el implante en la cabeza. Si tenemos desigualdad social, si tenemos falta de conocimiento en tecnología, eso va a ser preocupante. En materia de conectividad también, porque mientras estamos hablando del metaverso, necesitamos potenciar mucho más la conectividad, sobre todo en las zonas rurales donde más del 33% todavía no sabe que existe Internet. Y si sabe que existe, no tiene. Y el idioma inglés, que lo dijo recientemente Platzi, el 6% de la población en América Latina habla fluido el inglés. Y hoy sabemos que el inglés es algo muy necesario porque más del 50% de todo el tráfico de Internet está en el idioma inglés, razón por la cual el desafío tecnológico también es saber hablar inglés, no solamente tener la cuestión de decir, bueno, sé de tecnología, porque necesitamos fusionar los cerebros, porque consideramos que esta nueva globalización va a ser eventualmente una globalización de la inteligencia. En esa evolución del comercio, principalmente, como yo les decía, ¿por qué estamos hablando de una economía sintética? Porque, bueno, vemos cómo ha evolucionado la economía en estos últimos 200 años. Hemos tenido hasta el momento 4 revoluciones industriales,
Principalmente en la primera economía, a finales del siglo XVIII se podría comenzar a hablar de que comenzamos a tener industria en el mundo, donde nos preparábamos justamente para trabajar en esa industria. Y en esa industria, ¿qué es lo que se consideraba? Bueno, justamente el intercambio de bienes y servicios. Luego comenzamos a ver una segunda economía, que ¿cuándo empieza esta segunda economía? Bueno, empieza con la aparición justamente de las plataformas que se podrían denominar e-commerce o de las grandes plataformas tecnológicas como Facebook, por ejemplo, donde comenzamos a ver ahí ya una fusión con la economía física. En la situación sanitaria vimos cómo se logró eventualmente fusionar esa realidad física con la digital y convertirla en algo física, el que permitió inclusive que la economía digital supere a la economía física. Y la economía sintética, que ya estamos viendo un pequeño pantallazo, porque cuando hablamos eventualmente de lo que es el metaverso va a ser una pequeña pista de esa economía donde la venta y productos y servicios van a ser sintéticos. Cuando hablamos de sintético hablamos de algo que no es real. Tomar leche que no va a ser leche de vaca, sino que va a ser leche a base de cucarachas o a base de vegetales. Estamos hablando de que probablemente interactuemos con una persona que no sea física, sino que sea sintética, porque sea un avatar. Estamos hablando de comprar cosas en el ámbito sintético que las podemos usar solamente en el ámbito sintético, que sean los espacios sintéticos denominados digitales, y la economía espacial, que se podría denominar que es después del 2040, cuando comencemos a ver todo el potencial que va a ser la extracción de minerales y un montón de cosas más que se van a extraer de la Luna y sobre todo de otros planetas, que va a permitir que ya hablemos de una era interplanetaria. En esa era que estamos nosotros entrando ahora se podría decir que es una era postindustria, porque ya estamos hablando de que lo importante es capacitar a los jóvenes para que sean creadores de contenido y no sean consumidores solamente, porque en la era industrial nosotros veíamos productores y trabajadores, y en esta era que estamos ahora entrando justamente desde la aparición de las redes sociales, hemos visto que nos hemos vuelto más consumidores que creadores de contenido. Y la idea justamente de esta economía digital era que todos fuéramos prosumers, consumidores y productores a la vez. Pero estamos viendo, según el presidente de Telefónica el otro día decía, que una familia promedio genera más o menos $40.000 en datos. Eso significa que esos $40.000 tendrían que ir para esas familias, pero no, están yendo para las plataformas tecnológicas que son las que verdaderamente están haciendo negocio en esta era postindustria. Cuando entremos totalmente a lo que va a ser la evolución de la era del metaverso al metadato, vamos a contemplar mucho más el tema de la extracción de datos, porque ya no van a ser solamente datos que se podría denominar, porque me gusta algo, como se dice, 365 likes, ya determina la personalidad de una persona, los gustos, cuáles son sus amigos, sus preferencias. En esta microeconomía, todo va a estar renderizado, porque todo va a tener la posibilidad de poder mapearse. Y eso va a generar eventualmente que pasemos de la era donde analizamos los datos a analizar justamente la analítica avanzada, la inteligencia artificial, que nos va a permitir ayudarnos a contemplar, por ejemplo, la visión a través del computador. El lenguaje natural del ser humano va a ser posiblemente muy leído y hasta saber qué estamos pensando antes de pensar. Vamos a poder lograr que cuando entremos a esos mundos, no solamente se pueda leer los datos que se puedan mapear con la retina, sino también que se puedan mapear con el tono de voz, con el movimiento del cuerpo, con las sensaciones que el cuerpo tenga, y eventualmente en esa economía que estamos entrando, en un principio vamos a entrar con las gafas, no es que vamos a vivir una realidad inmersiva, como se nos está queriendo en muchos casos vender, que el metaverso va a ser eventualmente experimentarlo ya desde hoy, porque hoy no hay metaversos, hoy hay proto-metaversos, como el caso de Fortnite, Sandbox, o los otros metaversos que se están hablando, que la experiencia no es tan inmersiva. Ahora, cuando confunda la realidad, cuando confunda todo lo que va a significar, en efecto, estar en un lugar donde yo pueda tocar, yo pueda sentir, yo puedo oler, y me saque, digamos, la lentilla y viva esa misma realidad, en esta realidad, ahí vamos a cambiar el concepto de realidad per se. Y el futuro de la información, ¿por qué es importante? Porque estamos generando tantos datos en esta era que estamos por atravesando, y vamos a generar cantidades de datos que ya se está pensando que el futuro de la información no va a estar en un dispositivo, sino que va a estar en nuestro ADN. Se podría decir que todo el ADN del planeta Tierra podría, digamos, caber en 1 miligramo de ADN, mejor dicho, podría caber toda la información del mundo, ¿no? Entonces, el futuro de esa información va a estar dentro de nuestro cuerpo, por eso ya estamos hablando del Internet de los cuerpos, porque vivimos en principio un Internet pensado para las empresas y los gobiernos, después para las personas, y desde el 2015 comenzamos a hablar en efecto de lo que era el Internet de las cosas, pero de aquí al 2030 vamos a ver cómo nos vamos a ir hibridando con lentillas,
con implantes, con ropa con sensores, y todo eso va a implicar que hablemos de un Internet de los cuerpos y que hablemos de un Internet donde prácticamente todo lo que está alrededor se va a poder mapear. Hoy todos los que tengan el último iPhone tienen una tecnología que se llama Ultra Wideband, que esta tecnología, ¿qué es lo que permite? Que por electrosegundo, ¿no? O sea, del uso del dispositivo en un lugar, se pueda generar más de 1.000 millones de electropulsos por segundo. Y para los que no entienden lo que estoy hablando, bueno, cuando ustedes están usando el celular, no el último iPhone, sino cualquier celular, ustedes cuando tienen que conectarse a través de un dispositivo con otro dispositivo, lo que usan es Bluetooth. Lo que pasa es que cuando ustedes usan el Bluetooth, ustedes, por ejemplo, pueden estar detrás de una puerta, pero no saben, si están usando el Bluetooth, si el Bluetooth les lee lo que está detrás de la puerta o si está adelante, atrás, no se sabe. Ahora, si estamos hablando de que se van a mandar más de 1.000 millones de electropulsos en un segundo, y van a ser en 360, eso va a generar que se pueda leer absolutamente todo lo que está alrededor de la persona. Y eso, en efecto, es en parte a la realidad donde estamos, donde no solamente se va a poder leer y renderizar toda la realidad a través de los dispositivos, sino que se van a poder generar gemelos digitales de todo lo que esté a nuestro alrededor. Por eso se dice, según Accenture, que el 47% de todas las cosas de aquí al 2030 van a estar tokenizadas. Y eso significa que al estar tokenizadas se puede algo personalizar, se puede individualizar y se puede eventualmente volver algo sintético, donde lo pueda eventualmente replicar en lo que es en un mundo sintético. Esto en parte, esta economía que se viene, ya es una economía que está pensada en el neurocapitalismo, porque todo lo que va a ser el Internet satelital a través de los rayos láser que se van a manejar eventualmente con todo lo que va a implicar el Internet satelital y todo lo que va a implicar también la computación cuántica, nos va a generar un neurocapitalismo, donde realmente el dato sea lo que le dé el capital a la empresa. Consideremos hoy que cuando hablamos de una economía digital, estamos hablando de una economía que se fundamenta o se sustenta gracias a la conducta del ser humano, gracias a lo que nosotros publicamos, compartimos, dejamos de compartir. En base a eso se puede sacar una economía que está basada en la conducta. La economía que se viene va a estar basada en el cerebro, en cómo se va a poder leer todas las frecuencias electromagnéticas del cerebro, y hay un científico español como Rafael Yuste que dice que tenemos que ya comenzar a hablar de los derechos del cerebro, porque si eso no lo regulamos, probablemente no tengamos privacidad, y mientras estemos durmiendo, nos manden publicidad a nuestro cerebro. Y de ahí empieza esta posibilidad de que tengamos los neurodatos, que las mismas empresas puedan en efecto sacar los neurodatos en tiempo real de todas las personas, y el neuromarketing, que ya se podría denominar que empezó con el marketing de la experiencia, ¿no? Donde yo hago algo y en base a esa experiencia me fideliza la marca y me siento como que la marca me está atendiendo. Y para poner un ejemplo, podemos ver el caso de Starbucks, donde por poner mi nombre, yo siento que tengo una identificación con la marca. Hay 4 olas de Internet y de redes que, para entender bien en dónde estamos parados, es importante contemplarlas y ya ir viendo cómo ha sido esa evolución desde 1959 con esas grandes computadoras que estaban pensadas justamente para los gobiernos y para todo lo que tiene que ver la parte de la parte militar, a lo que fue las computadoras personales, que han sido principalmente después los dispositivos móviles. Desde 1981 comenzamos a ver esos zapatos gigantes, y después a la era móvil, ¿no? Y cloud, y esa evolución nos lleva a lo que va a ser puntualmente el metaverso como un sentido claro de, bueno, una nueva economía donde la tenemos que pensar de la siguiente manera: el metaverso en el medio, la web 3.0, que es la descentralización de absolutamente todo, por eso se habla de las DeFi, que son las entidades financieras descentralizadas, se hablan de las DAO, que son organizaciones que también son descentralizadas. Estamos hablando de una economía basada en el blockchain, ¿no? O sea, y cuando hablamos del blockchain hablamos también de una descentralización. Ahora, ¿cómo se va a alimentar todo este ecosistema nuevo que vamos a tener de esta economía? Bueno, se va a alimentar principalmente con la realidad virtual y la realidad aumentada. Lo que yo les decía antes de esa tecnología que está en los celulares es puntualmente lo que se va a utilizar cuando Apple lance las gafas con realidad aumentada, que va a permitir la camarita que esté en el celular, no solamente que nos permita ver en tiempo real lo que pasa, sino que en efecto podamos leer todo lo que pasa alrededor. En conclusión, a todo lo visto, es importante no solamente ver esto con entusiasmo, sino también con mucha preparación y sobre todo con mucha sapiencia, debido a que los cambios que se vienen, si no los abordamos desde hoy, probablemente tengamos muchas consecuencias y no van a ser consecuencias positivas. El desafío está principalmente que entendamos que si no cambiamos desde la conciencia,
vamos a estar muy complicados. Y ya el conocimiento no es un conocimiento líquido, es gaseoso, porque ya hoy no podemos tener la capacidad de saber qué va a pasar mañana, porque hay tanto cambio y en tanta rapidez ese cambio que está pasando, que no nos permite saber hacia dónde vamos. La única esperanza es tener pasión por lo que hagamos, es enamorarnos y no tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino al contrario. Y como dijo, para cerrar, un periodista llamado Oppenheimer, no importa lo que la inteligencia artificial pueda automatizar, importa que ustedes se apasionen, porque si ustedes se apasionan, probablemente no los pueden reemplazar. Muchísimas gracias.